Buenos días, el Señor les bendiga. Gloria a Dios por este nuevo día. Primeramente por la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, por su amor y por su misericordia. Que damos testimonio de que Dios ha estado con nosotros. Yo doy testimonio de que Dios ha sido bueno y más que bueno, ha sido fiel y más que fiel. Maravilloso es Dios. Vamos a orar para compartir una palabra. Le pido en el amor del Señor que no se distraiga, no permita que lo que oye en su entorno, en su casa, donde quiera que esté, no permita que eso le distraiga, no permita que el enemigo haga que la palabra caiga como en saco roto. No permita eso, no permita que el enemigo le adormezca, no permita nada de esas cosas porque el enemigo es astuto, Satanás es astuto, el Señor lo reprenda. Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, soberano Dios de los cielos, en esta hora, venimos ante ti, Señor, humillados, doblegados, Señor de gloria, reconociendo, Señor, que somos pecadores delante de ti, que delante nuestro está el pecado, Señor, que solamente tú eres santo, 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 que tú eres bueno, Señor, que dependemos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, que no dependemos de nuestras justicias, Señor, porque nuestras justicias, Dios mío, dice tu palabra en Isaías, son como trapo de inmundicia, dice tu palabra, Señor. Bendito Dios. Por tanto, dependemos de tu amor, de tu bondad, de tu piedad. Dependemos de tu compasión, Dios del cielo, Señor. Y en esta hora, Padre, te rogamos, yo te ruego, Señor, seas tú utilizando mi boca, Señor. Utiliza mi existir, utiliza mi ser. Señor, yo te lo pido. Bendito Dios, porque yo nada puedo hacer, Señor. Yo nada puedo hacer sin ti, Dios del cielo. Yo vengo y me presento, Señor, en esta hora. Padre, por fe, Señor, me pongo en tus manos, Señor, porque para ello me has llamado, Señor, para publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Señor, para predicar, bendito Dios, tu palabra. Para eso tú me has llamado, Señor, para que seas salvo primeramente, Dios del cielo, pero también para que transmita esperanza, fortaleza, Dios del cielo, a otros, libertad, bendito Dios del cielo, para que transmita de lo mismo que tú me has dado, Señor. Tu palabra dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste, Señor. Tu palabra declara que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado, mi Dios. Bendito Dios, quizás con poca fuerza, Señor, pero aquí estoy. Bendito Dios, quizás Dios del cielo, siendo el más pobre, Señor, quizás en lo espiritual, Señor, pero aquí estoy, me pongo en tus manos, Señor mío. Bendito seas, oh Dios, me pongo en tus manos, Señor, usa mi boca, Señor. Toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, toma el control. Y asimismo te ruego por toda aquella persona que esté viendo este video, Señor, en directo, en diferido, mi Dios. Bendito Dios, tu palabra sea obrando, porque tu palabra no está presa, Señor. Así sea en diferido tu palabra, Señor. Bendito Dios del cielo, obra. Bendito Dios del cielo, Señor, así como obra a través de este libro, Señor. Bendito Dios, que fue escrito hace miles de años, pero hasta el sol de hoy sigue obrando, porque tu palabra es eterna. Porque tu palabra, Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra jamás pasará. Es eterna tu palabra. Tu palabra es eternamente y para siempre, Señor mío. Gracias te doy, amado mío, en el nombre de Jesucristo. Señor de gloria, abre el entendimiento de cada una persona que esté mirando, Señor, atentamente este video, mi Dios. Señor, abre el entendimiento, que puedan discernir, que puedan entender,
las cosas grandes y ocultas, amado. Bendito seas, oh Dios del cielo, en el nombre de Cristo. Bendito Dios, circuncida sus oídos, Dios. Dales la mente de Jesucristo a aquellos que no la tienen, amado. Señor, bendito Dios del cielo, abre el entendimiento en sus corazones, Señor, y que esta palabra no regrese a ti vacía. Padre, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Siento compartirles algo como a modo de enseñanza sobre algunos errores que diría yo muchas personas, ministros muy de Dios, gente muy de Dios, cometen muy seguidamente con ciertos temas de la Biblia. Y me parece a mí que estos errores resultan siendo unos errores delicados, unos errores garrafales, unos errores en los cuales se deshonran los nombres de hombres de Dios que existieron. Yo le voy a poner un ejemplo para iniciar, para que usted más o menos se dé cuenta lo delicado que es estos errores que ya les voy a mencionar. Consiste en deshonrar nombres de personas que han sido muy de Dios. Y para que entendamos lo delicado que es deshonrar esos nombres, se lo voy a poner el ejemplo de esta manera. Como si tu hijo, tu hija, alguien que tú amas mucho, sea tu padre, sea tu madre, hubieran entregado su vida en una batalla por amor a la patria, por amor al ejército, y hubieran pertenecido a las Fuerzas Armadas y hubieran entregado su vida valientemente y hubieran muerto en la batalla en algún momento. Hubieran ganado de pronto muchas batallas, pero en una de ellas murieron por amor a la patria, por amor a la sociedad, y aunque le dieron muchas victorias a la sociedad, al país, en una de tantas batallas murieron. Pero llego yo y empiezo a deshonrar el nombre de ese familiar tuyo que peleó muchas batallas, que dio muchas victorias, tanto al país, a tu país, a nuestro país, y resulta que llego yo y lo deshonro y empiezo a decir cosas que no son de esa persona. Empiezo a decir cosas que dejan de pronto mal visto a ese familiar tuyo. Yo sé, creo yo, pienso por mí, creería de que eso te dolería, que eso dolería de que alguien que ni siquiera conoció a tu familiar, el cual fue un valiente, el cual fue una persona admirable, y dolería mucho que de repente una persona venga y deshonre a ese familiar tuyo que murió por la causa, que murió peleando una batalla más, por amor a su pueblo, por amor a ti mismo, y llegue yo y lo deshonre. Entonces así hay hombres de Dios en la Biblia, en la palabra del Señor. Hay hombres que se entregaron por amor a Dios y se entregaron a la causa ni siquiera de ellos, era la causa de Dios, y se entregaron y no les importó aguantar hambre, y no les importó en sí pasar tribulaciones, ir a cárceles, no les importó los deleites, los placeres de este mundo, con tal de hacer la voluntad de Dios. Y resulta que hay veces en los púlpitos se deshonran los nombres de esas personas en una forma errada, en una forma errónea. Yo te quiero mencionar uno de los casos. Primeramente, voy a hablarte de Abraham. De Abraham se dice que, yo no sé si tú recuerdas, cuando Abraham entró a Egipto con Sara,
su esposa. Y cuando entraron allá, Abraham la miró y se dio cuenta pues de que era muy hermosa. Y en ese tiempo pues los reyes tenían como la autonomía, la facultad de decir esa mujer yo la quiero para mí, y así tenía que ser. Permítame, borro algo de acá. Continúo. Resulta de que cuando Abraham entra a Egipto, entonces él dice, es posible que el rey se enamore de mi esposa. Entonces voy a decir que es mi hermana. Y le digo a ella lo mismo. Di que eres mi hermana. En otra ocasión también llegó Abraham a otra región. Y allí también sucedió tal cual. Abraham también le dijo a ella que dijera que era su hermana, y él también dijo lo mismo. Bueno, de aquí se dice que Abraham mintió. Nosotros sabemos que Abraham es el padre de la fe, así dice la Biblia. Él es el padre de la fe, un hombre que creyó en Dios, un hombre que le obedeció a Dios en una forma admirable. Y en este caso Abraham le dice a su esposa, te quiero mostrar capítulo 12 de Génesis, Génesis capítulo 12, es el primer caso donde vemos a Abraham, capítulo 12, versículo 10 en adelante. No lo voy a leer, pero ahí es donde, si lo quieres leer, anota. Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante. Génesis 12, 10 en adelante. Ahí está la historia. Abraham le dice a su esposa que diga que es su hermana. Bueno, de esto muchos predican diciendo que Abraham mintió, que eran mentiras, que dijo mentiras, que con eso le falló a Dios. Todo eso. Más adelante ocurre lo mismo. Entra Abraham con su esposa a cierta tierra. En el capítulo 20 de Génesis ocurre lo mismo. Entra a la tierra, una tierra llamada Gerar. Entró allí y Abraham vuelve y dice lo mismo. Que dijera que era su esposa, que era su hermana, que no dijera que era la esposa, sino que era su hermana. Resulta que de aquí se predica de que Abraham mintió. Pero cuando uno investiga bien en la palabra del Señor, uno se da cuenta que eso es falso, que lo que dicen de Abraham, que él mintió allí, es falso. ¿Por qué? Porque esa Sara sí era su hermana. Vamos a leer el Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Y vamos a mirar rápidamente que allí Abraham, ya el rey descubrió que era la esposa de Abraham. Pero Abraham le deja en claro que aunque le dijo que era su hermana, él no mintió. Vamos a mirar versículo, yo estoy resumiendo mucho para no leer mucho. Capítulo 20 de Génesis. Voy a leer versículo 10 al 12. Aquí le está reclamando el rey de por qué le dijo que era su hermana y por qué permitió, o sea, por qué dijo, digámoslo así, como si hubiera mentido, perdón. Entonces el rey le está reclamando y dice así, dijo también a Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad,
Versículo 12. Y a la verdad, también es mi hermana, dice Abraham. Dice a la verdad, o sea, de verdad, sí es mi hermana. Hija de mi padre, oiga bien esto, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Recordemos, estamos hablando de un tiempo en una dispensación donde esto no era extraño, ¿cierto? Tener a una hermana por mujer, pero ese es otro tema, no vamos a ahondar en él. Lo que quiero aclarar, dejar en claro, es que Sara era hermana media de Abraham. Vuelvo y leo el versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, dice Abraham, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Quiere decir que Sara era hermana de Abraham por parte del papá, mas no por parte de la mamá. Era hermana por parte del papá. Primer caso. De ahí muchos predicadores no lo hacen de mala fe, lo hacen de pronto inconscientemente, pero dicen que Abraham mintió. No mintió en que Sara era su hermana. Sara era su hermana. Primer caso. Tome anotación. Vamos a otro caso. Se dice de Balaán. ¿Quién era Balaán? Eso lo encuentra, si quiere busque. Capítulo 22. Capítulo 22. De Números. Números 22. Son unos 3 libros más allá. 3, 4 libros más allá. O sea, de Génesis sigue Éxodo, de Éxodo sigue Levítico y de Levítico sigue Números. ¿Quién era Balaán? Para quienes no recuerdan o no han leído, Balaán fue un profeta que algo muy por resaltar en su historia fue que un burro le habló de parte de Dios. Dios hizo que un burro le hablara, porque el profeta tenía en su corazón un mal propósito, una mala intención. Tenía codicia, tenía avaricia. Entonces, este hombre iba a cierto lugar y el ángel de Jehová se le aparece y este hombre no ve al ángel de Jehová porque los ojos no estaba cegado. Pero el burro sí lo vio y empezó a darle duro al burro hasta que el burro, Dios abrió la boca del burro para que le hablara. Y luego estoy resumiendo la historia y luego Dios le dice a Balaán, Dios hace que a Balaán pueda ver al ángel de Jehová y luego el ángel de Jehová le habla y le dice, si hubiera seguido por ese camino al burro, le hubiera concedido la vida, pero a ti te hubiera matado. Bueno, esa es la historia. Pero no es lo que yo quiero tratar. Resulta que lo que quiero tratar de este tema, que es otro hombre que también, aunque el hombre se desvió, pero quiero de pronto corregir algo que se dice mucho de él. Que Balaán no era ningún hombre de Dios. Que Balaán no era ningún profeta. Que Balaán no le servía a Dios. Que Balaán era un brujo. Que Balaán era un adivino. Que Balaán era un hechicero. Eso se dice, eso se predica mucho de él. Y el uno al otro se pasa el error de que Balaán era un brujo, que era un hechicero, que era un adivino. Eso predica mucho de él, predica mucho de Balaán, esa clase de cosas. Y dicen, recalcan que Balaán no era de Dios, que no era un hombre de Dios, que no le servía a Dios. Eso es un error. Yo les invito, a aquellos estudiosos, les invito a que ahonden más en el tema, a que investiguen más en el tema. Yo voy a hacer, voy a resumir la historia de él, la voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a resumir mucho, para no leer mucho, pero voy a resumir la historia de él. La voy a res
y voy a ir allá de Números capítulo 22. Mire, cuando usted le hace seguimiento a este hombre desde el principio, usted se da cuenta, simplemente era un profeta de Dios, era un hombre que tenía relación con Dios, conocía bien quién era Dios, sabía muy bien quién era Dios. Simplemente que cometió un error porque permitió que en su corazón hubiera codicia, permitió que en su corazón hubiera avaricia, permitió eso, permitió la codicia en su corazón y cometió un error. Recuerde, hermano, estudioso, recuerde que la Biblia dice que es el que esté bien, mire que no caiga. Esa historia está de un hombre de Dios, para que los hombres de Dios de hoy en día entendamos que aunque estemos bien, podemos caer. Puede Satanás engañarnos, puede Satanás engañar. Por eso la Biblia habla tanto del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué significa esa palabra? Sobre toda cosa guardada, se lo voy a decir a nuestro modo de hablar, se lo voy a decir. Mire, vea, si algo tiene usted que guardar es su corazón. Si algo tiene usted que cuidar es su corazón para que no lo engañe. Para que su mismo corazón no lo engañe. Bueno, el corazón de este hombre lo engañó por la codicia, por la avaricia. Pero yo le voy a mostrar con la Biblia, ya el que no quiera aceptar eso y quiera seguir separando que es que era un hechicero y que no sé qué, ya cada cual, ¿cierto? Pero uno va mirando y resulta que este hombre era un hombre de Dios, simplemente que lo engañó su corazón, y es ahí donde ya puede venir, después de eso puede venir, después de que permita cosas en su corazón que no están bien, después de que permita codicia y avaricia, en este caso, estoy hablando de este caso, puede venir un espíritu, sí, de adivinación, puede venir un espíritu eso se dice, la Biblia lo llama, ya les digo, agüero, ¿cierto? Entonces, mire, era un hombre de Dios que permitió en su corazón codicia, amor al dinero, amor a los bienes, amor a las cosas de este mundo, y eso mismo lo engañó, y es posible que de ahí para allá este hombre lo haya usado de pronto un espíritu. Pero yo lo invito, y estoy en la capacidad pues de sentarme con quien quiera, que nos sentemos y miramos con Biblia en mano. Este hombre fue un hombre de Dios. Yo les quiero leer para resumir todo, no redondear, darle muchas vueltas al asunto. Capítulo 22 del libro de Números dice así, versículo 18. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Oiga, mi Dios. Él dijo, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios. Cuando llama a Dios, mi Dios, es porque este hombre tenía una comunión, una relación con Dios. Y él se consideraba de él. Y lo conocía tanto que él siempre le advirtió a ese rey, siempre le advirtió, mire, yo la palabra de él no la puedo traspasar. Así yo quiera pasar por encima de lo que él ha dicho, yo no puedo. Él conocía muy bien quién era Dios, él tenía una relación. Yo le invito a que estudie, a que mire la historia de él. Empieza en el capítulo 22, desde el versículo 1, investigue, mire. Eso sí, no trate de forzar la palabra.
a que diga lo que usted quiere que diga. Analícela, órele primero al Señor y verá, encontrará que este hombre no era ningún hechicero. Y le voy a dar otro dato. En el capítulo 31 del libro de Números, los israelitas matan a Balaán. A este profeta lo mataron porque él fue desleal con Dios. Fue desleal con el pueblo de Dios. Porque él siempre en el capítulo 25, aunque en el capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24, él tuvo que bendecir a Israel. Pero la intención de su corazón era mala. Quería ganarse la plata que le ofrecieron para que maldijera a Israel. Y él siempre fue con esa intención, a maldecir a Israel. Pero Dios no se lo permitía. Dios hacía que los bendijera. De hecho, tan así es que en el capítulo 24 dice que él no fue como las otras veces. Dice que fue porque él vio que las otras veces Dios no lo respaldó. Entonces, esta vez fue como de acuerdo con Dios. Y dice la Biblia, yo no se lo voy a leer, capítulo 24, cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, o sea, cuando él ya se dio cuenta, no, aquí yo no puedo maldecir a este pueblo verdaderamente, tengo es que bendecirlo. Cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, en busca de agüero. No lo confunda esta palabra. Porque la primera y segunda vez él fue en esta forma. Él dijo, yo voy a ir, yo sé cómo es con Dios, pero voy a ir por si acaso Dios me permite maldecirlos. Porque ya estaba cegado por amor al dinero. Estaba totalmente ciego por amor al dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que dice aquí, cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Y mire lo que sucedió. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. En las otras ocasiones no había venido el Espíritu de Dios sobre él. ¿Por qué? Por la mala intención que él tenía, por la codicia que él tenía. Y tuvo en esas otras dos ocasiones que bendecir a Israel. Pero la intención de su corazón era por si acaso Dios me permite maldecirlos. Que estaba cegado por amor al dinero. Ya en esta última, ahí sí vino con un corazón que se puso de acuerdo con Dios. Y cuando se puso de acuerdo con Dios, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él. En las otras ocasiones el Espíritu de Dios no había venido sobre él. Entonces quiero que investigues, adentres en la palabra, investigues en esta palabra bastante y te darás cuenta que este hombre no era ningún hechicero. Simplemente y llanamente fue un profeta que conocía y tenía relación con Dios y conocía muy bien a Dios. Y este profeta lo engañó su corazón, permitió codicia, avaricia en su corazón y esto lo cegó. Sin embargo, tuvo que bendecir a Israel 2 veces y a la tercera vino el Espíritu de Dios porque ya fue sin esa intención en su corazón, ya fue con un corazón limpio, digámoslo así, de acuerdo con Dios. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y habló a través de él y por tercera vez bendijo a Israel. En el capítulo 25, este hombre por ganarse esa plata, por lo que este rey le iba a dar, unos tesoros, algo así, unos presentes, lo llama la Biblia, él le dio la clave a ese rey y le dijo, mire, no los pude maldecir porque ellos están en obediencia. Ellos están en obediencia. Dios les ha dicho, les ha prometido que si están en obediencia, nadie los puede
tocar, nadie los puede maldecir, nadie puede, ninguna maldición, ningún hechizo, ningún encantamiento. De hecho, la Biblia dice así, que contra Jacob no hay agüero ni adivinación que valga. Él lo dijo el mismo Balaán, lo dijo el mismo Balaán. Contra Jacob no hay agüero ni adivinación, se los voy a leer. Capítulo 23, versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¿Por qué? Porque estaban en obediencia, y si estaban en obediencia, nadie los podía, cualquier maldición que les lanzaran, eso les resbalaba, eso no los tocaba. Entonces él sabía, porque él tenía una comunión con Dios y él sabía cómo era con Dios. Y en el capítulo 25, él le dice a ese rey, vea, de la manera que usted hace que el mismo Dios los destruya, es usted haciéndolos pecar, es usted haciéndolos caer en pecado. Y le dio la clave y le dijo, mire, hágalos caer con las mujeres de su pueblo, porque ellos no pueden juntarse con mujeres que no sean judías, con mujeres que no fueran israelitas, con mujeres que adoraban otros dioses, no pueden juntarse. Y le dio la clave, y hubieron a través de eso que este hombre perverso, porque así se convirtió en un hombre perverso, dice que capítulo 25, versículo 9, dice, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas, por culpa de que este hombre quiso ganarse una plata, se llenó de codicia, de avaricia en su corazón, y siempre le dio la clave a este rey. Pero este hombre no era hechicero, este hombre no era divino, este hombre no era eso, era un hombre que conocía a Dios, que tenía relación con Dios. Y yo vuelvo y te leo capítulo 22, versículo 18. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios. Jehová era el Dios de él. Entonces, simplemente se la dejo así clara. Fue un hombre que se llenó de codicia, de avaricia en su corazón. Así como hay hombres de Dios hoy en día, son de Dios, pero se han desviado por lo que han permitido en su corazón codicia y avaricia. Y han hecho de la obra del Señor un negocio rentable y un negocio para su propio provecho, un negocio para sus propias concupiscencias, para saciar sus propios deleites. Eso es lo que ha sucedido, pero han sido hombres de Dios que se han desviado. Eso es lo que tenemos que tener claro. El hecho de que quizás ya no sean hombres de Dios, podemos decir, fueron hombres de Dios, pero se desviaron. Lo mismo le pasó a este hombre, un hombre de Dios que se desvió. No era ningún hechicero. Bueno, ese es el segundo caso. Ese es un error. Estar diciendo que Balaán era un hechicero, era un brujo, era un adivino. Eso es falso. Un hombre de Dios que se desvió, que permitió en su corazón codicia y avaricia. Y se desvió. Que se convirtió en un hombre malo, sí. Y que Dios permitió que lo matasen, sí. Se lo voy a leer, capítulo 31. Versículo 8. Mataron también de los hijos de los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Seba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Se refiere a este Balaán, lo mataron tiempo después, porque por culpa de él murieron 24,000 personas, dice la palabra ya en el capítulo 25, versículo 9. Murieron de aquella mortandad 24,000 por culpa de este hombre, por culpa de la codicia y de la avaricia. Dios nos guarde de esa clase de cosas. Bueno, este es vamos en el segundo caso, ¿cierto? Vamos para el tercer caso. Estamos hablando, para los que se están conectando, estamos hablando de errores que se cometen en los púlpitos.
Hablamos del primer caso que fue Abraham. Dicen que él era un mentiroso porque dijo mentiras que Sara era su hermana. Ya comprobamos con la Biblia que ella sí era su hermana media, ¿cierto? Estamos mirando con la palabra del Señor sobre Balaán. En ninguna parte muestra que era ningún hechicero. Son cosas que la gente se transmite el uno al otro. Capítulo, vamos sobre Rebeca. Sobre Rebeca, que fue la esposa de Isaac. De ella se dice que ella también fue engañadora, que ella también. Estamos hablando de no deshonrar los nombres de los hombres de Dios o mujeres de Dios. Y que muchas veces cuando se dicen mentiras de ellos es una deshonra en ese nombre. Así estén muertos. A Dios le duele que deshonren a estas personas que entregaron toda su vida, todo su ser a la causa de Dios. Y a Dios le duele. Como si alguien deshonrara la tumba de tu hijo, el nombre de tu hijo que está muerto, o el nombre de tu papá que está muerto, y empezaran a hablar de tu papá, de tu hijo, lo que no es. Entonces te duele, así le duele a Dios. Entonces, de Rebeca se dice también que ella engañó a Isaac, que ella también mintió, que ella indujo al hijo a hacer lo malo y esto y lo otro. Pero yo tengo que leer bien la historia. Tengo que mirar bien la historia. Vamos a Génesis capítulo 25. Le estoy contando que Rebeca era la esposa de Isaac. Isaac y esta mujer tuvieron dos hijos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Cuando ellos estaban en el vientre de la madre, ellos dos estaban como chocando, estaban como en contienda, digámoslo así, estaban como combatiendo el uno contra el otro. Esta mujer se preocupó porque sintió que esto era algo como fuera de lo común, fuera de lo normal. Fue y oró a Dios, oró al Señor. Y el Señor le dijo, no temas, mujer. Lo que pasa es que dentro de tu vientre hay dos naciones. Dios no los veía como dos personas y no como naciones. Ya Dios los veía multiplicados porque Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Entonces aquí ya está Dios llamándolos desde ahí, dos naciones. A cada uno de ellos, que ellos se iban a multiplicar. Entonces Dios le dice, mire, el mayor le va a servir al menor. La costumbre y lo normal era que los menores le sirvieran al mayor. Que cuando moría el papá o cuando el papá no estaba, el mayor era la cabeza de la casa. O sea, los menores le servían a él. En este caso Dios dice, no, sino que el mayor le va a servir al menor. Esta mujer entendió que la progenitura iba a venir sobre el menor. Que la progenitura, ¿qué es la progenitura? La progenitura es el hijo mayor, el primogénito, o sea, el primero que nació. Ese era el que llevaba la cabeza, la batuta. Ese era el que tenía la sartén por el mango si el papá faltaba, si el papá se iba de viaje. El hijo mayor era el que encabezaba el hogar, la casa, la familia. Pero en este caso no iba a ser así. En este caso Dios le dijo, el mayor le va a servir al menor. Ella entendió claramente que la bendición del mayor no iba a estar en el mayor, sino en el menor. Que cuando el papá faltara, la bendición no iba a venir sobre el mayor, sino sobre el menor. Entonces Dios le dijo esa palabra. Pasaron los años, nacieron los dos, crecieron los dos. El papá envejeció, el papá estaba tan anciano, que ya no veía de lo viejo, dice la Biblia. Entonces él dijo, ya voy a morir, mi bendición, mi puesto, mi lugar, se lo voy a conceder al mayor. Pero esta mujer se acordó que Dios había dicho, la máxima autoridad había dicho, no es sobre el mayor, es sobre el menor. Entonces cuando esta mujer se dio cuenta de eso, disfrazó al pequeño, lo disfrazó como del mayor, le puso las ropas del mayor para que oliera a como olía el mayor. El mayor era velludo,
y el menor era lampiño, no tenía vellos. Entonces esta mujer le puso pelos de cabra, se los puso, o de oveja, se los puso, para que cuando el papá lo fuera a bendecir, porque él estaba ciego totalmente, lo tocara y pensara que era el hijo mayor. Pero recuerde, no se le olvide, no se desenfoque, que era un propósito de Dios, que ella estaba haciéndole caso era a Dios, que ella era en obediencia a lo que Dios le había dicho muchos años atrás, antes de que ellos nacieran, que ella está apoyada es en el Señor. Ella no estaba haciendo su propia voluntad. Ella no está haciendo la voluntad de los hombres, está haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios había dicho. Y ella está parada en la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces esta mujer lo disfraza y engañan, en pocas palabras, entre comillas, engañan al papá y el papá le declara la bendición que le pertenecía humanamente hablando al mayor, se la declara al menor. Pero vuelvo y repito, y no te desenfoques, no permitas que te desenfoques. ¿Por qué? Porque años atrás, antes que ellos nacieran, en el capítulo 25, del 19 en adelante, precisamente, en el versículo 23, Dios le responde a ella y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Dios no está hablando dudando, Dios está hablando como si ya ocurriera, porque Dios no duda de su propia voluntad, de su propósito, de su plan. Dios no duda, y Dios le está dando, digámoslo así, una orden a esta mujer. Y esta mujer se acuerda de que Dios había dicho eso. Por tanto, esta mujer está cumpliendo la palabra de Dios. Cuando esta mujer disfraza al menor del mayor, y cuando esta mujer logra que Isaac bendiga al menor, está haciendo que lo que Dios había dicho se cumpliera. Está cumpliendo el propósito de Dios. Como Dios decirte a ti y a mí: mire, tu hijo será bendición, porque Dios lo dice. Pero resulta que tu hijo coge la marihuana, resulta que tu hijo coge el alcohol, pero resulta que la vida de tu hijo se descarría, se tuerce la vida de tu hijo. Pero tú te acuerdas que la Biblia dice por allá en Isaías capítulo 45 versículo 2: yo enderezaré lo torcido. Dice Dios, tú te acuerdas de eso, y tú te acuerdas que Dios dijo: ese tu hijo me servirá, ese tu hijo me pertenece a mí. Tú te acuerdas de eso, y tú te acuerdas y dices: no, este hijo que todo el mundo dice que es un sicario, que es un ladrón, que es un borracho, que es un drogadito, este hijo mío, Dios dijo que le pertenece a él, y Dios también dijo que le enderezará lo torcido. Por tanto, la vida de mi hijo se enderezará, y tú lo empiezas a tratar como un hombre de Dios, aunque todos lo vean, aunque humanamente lo vean como un borracho, como un drogadicto, como un sicario, como un ladrón, como una persona de pronto que no es apto para la sociedad, como dicen. Pero tú lo ves como Dios dice, como Dios dijo. Así tú lo crees, así tú le hablas, así tú lo tratas como Dios dijo, como Dios habla de él, que es un predicador, que es un profeta, que es un evangelista, que es un maestro. Así tú lo tratas. Entonces tú estás poniendo la confianza en Dios. Eso hizo esta mujer. Por tanto, queda mal que yo diga, que yo empiece a hablar mal de esa mujer. De una mujer que solamente lo que hizo fue hacer la voluntad de Dios. Queda mal yo empezar a hablar mal de Rebeca. En este caso, queda mal. Queda mal que yo deshonre a esta mujer. Estamos hablando de los casos donde hasta el sol de hoy muchos deshonran a los hombres de Dios. Ya hablamos de Abraham. Dicen que Abraham mintió cuando dijo que Sara era su esposa. No mintió, ya se los comprobé con la Biblia. Dicen que Balaán era un hechicero. Ya les mostré que no era ningún hechicero, ningún adivino.
Ya les mostré con la Biblia y investigue, lo invito a que investigue. Le estoy mostrando que Rebeca estaba haciendo la voluntad de Dios, por tanto es malo deshonrar a estos tres hombres que estamos hablando. Aunque exceptuando un poquito a Balaam, Balaam se convirtió en un hombre perverso, eso es cierto. Pero no puedo decir por eso que era un hechicero, que era un adivino, no. Fue un hombre lleno de codicia y avaricio hasta ahí. Y eso lo encegueció hasta ahí. Está bien. Pero inventarme de ahí para allá que era un hechicero, un adivino, no está bien. Que Rebeca estaba haciendo lo malo y esto y lo otro, no está bien. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Bueno, vamos al cuarto y último caso. Y es sobre Lot. Lot era sobrino de Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Le cuento la historia. De Lot se dice que Lot era un hombre perverso, que Lot, como vivió en Sodoma y en Gomorra, que entonces allá él se acostaba con la una y se acostaba con la otra. Y dicen de Lot que Lot entonces se juntaba con los sodomitas, con los de Sodoma y Gomorra. Él se revolcaba ya en ese mundo y demás, que en los placeres de ellos él también se deleitaba. De eso se dice de él. Y le digo una cosa, eso es delicado, porque ese no fue Lot. Lot no hizo eso nunca. Es falso, es mentira yo decir eso de Lot. Es deshonrar el nombre de ese hombre. Es deshonrar el nombre de un hombre que, aunque estuvo en medio de un pueblo que estaba en inmundicia, de un pueblo que Dios destruyó, escúcheme, ese hombre siempre se guardó, y yo se lo voy a mostrar con la Biblia. Ese hombre se guardó de contaminarse con ese pueblo. Ese hombre estuvo, aunque estuvo viviendo allí, ese hombre se guardó para Dios. Vamos a leer Segunda de Pedro, tirando hacia Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. 2:7 de Segunda de Pedro. ¿Qué les voy a mostrar? El concepto que Dios tiene de Lot. El concepto que Dios tiene de Lot. Vamos a mirar. Capítulo 2, Segunda de Pedro 2:7 dice así. Voy a leerlo desde el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Versículo 7, llegué donde quería. Y libró al justo Lot. Tenga bien esto que les voy a decir. Cuando Dios repite mucho una palabra en un texto o muy seguidamente en un capítulo, préstele atención a esa palabra, no la pase por alto, porque es Dios recalcando. Es Dios como refregándonos en la cara algo para que yo tenga eso presente. Y lo que vamos a ver aquí en estos versículos es lo que Dios dice de Lot allá en Sodoma y en Gomorra. Y Dios lo llama justo. Y Dios no llama justo a un hombre impío. Dios no llama justo a un hombre que se esté revolcando con mujeres allá en el mundo, o allá con los sodomitas, o allá con los de Gomorra. No. De hecho, cuando la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, en muchas partes de la Biblia se está refiriendo al homosexualismo. Para los que no entienden. Y entonces, no digo en todos los casos, pero en muchos casos se está refiriendo a homosexualismo. Entonces, en este caso, Dios está llamando justo a Lot y se está refiriendo del tiempo de Sodoma y Gomorra.
Por eso lo estoy leyendo desde el versículo 6. Dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró, o sea, libró allá en Sodoma y en Gomorra al justo Lot. Dios lo llama justo. ¿Sabes quién es justo en la Biblia? El que vive la justicia de Dios. El que obedece la palabra de Dios, Dios lo llama justo. Y Dios está llamando justo a Lot. Dice, y libró al justo Lot. Mire pues lo que dice Dios de Lot: abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot estaba abrumado, estaba triste por la conducta mala de toda esa gente de Sodoma y Gomorra. Yo no puedo venir a decir de Lot, de un hombre que Dios lo llama justo, de un hombre que Dios dice de él. Dios está dando veracidad, Dios está dando testimonio de Lot y está diciendo que él andaba abrumado por la mala conducta de los sodomitas y de los de Gomorra. Él estaba abrumado, él se estaba sintiendo mal por eso. Él estaba dolido en su corazón por el proceder, por el mal proceder de esas personas. Él no estaba de acuerdo con ellos. Yo no puedo venir a decir de este hombre de Dios lo contrario, que él allá se estaba revolcando hombres con hombres. No, él no estaba participando de eso. Él era un hombre de Dios. Él era un hombre de Dios. Y estaba en obediencia. Y Dios lo llama justo. Sigo leyendo. 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Primera vez que menciona justo. Versículo 8. Porque este justo, segunda vez que dice Dios justo, en un párrafo cerquita el uno del otro. Recuerde lo que les acabo de decir. Cuando Dios repite mucho una palabra de alguien, para que usted esté atento. Dios no está llamando justo a un perverso. Dios te está llamando justo al que es justo, al que obedece, al que obra conforme a la palabra de Dios. Dios lo llama justo y dice la palabra, porque este justo que moraba entre ellos, oiga bien, estaba morando entre los sodomitas y entre los gomorritas, pero no estaba practicando lo que ellos practicaban, porque este justo que moraba entre ellos, oiga bien lo que dice Dios, ya lo ha llamado justo 2 veces, y ya en la primera parte, capítulo 7, Dios dice que él se abrumaba, o sea, se entristecía por la nefanda conducta, por la horrible conducta de ellos. Él se entristecía, se dolía. Y en esta parte Dios da testimonio y dice, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma, o sea, todos los días afligía su alma. Afligir su alma en este caso es como meterse en ayuno por lo horrendo que él veía allá, como meterse en oración, dolido en su corazón. Afligía cada día su alma. Y vuelve y repite por tercera vez Dios, su alma justa. Dios lo llama justo 3 veces. ¿Cómo es posible que irresponsablemente, simplemente porque se pasan malas informaciones el uno al otro, se montan en púlpitos a decir de hombres de Dios, de que este hombre allá en Sodoma y en Gomorra, él practicaba las mismas cosas de ellos? Eso es falso. Eso es deshonrar el nombre de un hombre que fue fiel a Dios. Y es delicado, amado hermano, amada hermana, tú que predicas, tú que te montas en púlpitos, tú que enseñas, es delicado que tú enseñes y deshonres a estos hombres de Dios, a estas personas como Lot, enseñando cosas que has oído de otros, pero no investigando. Hay que investigar, hay que mirar. Lo que yo veo aquí claramente es que Dios lo llama justo. Y lo que Dios está mostrando es que Dios está separando a este hombre de la conducta de todos los sodomitas y de los gomorritas. Este hombre fue diferente, se comportó diferente a ellos. Este hombre estuvo apartado del mal. Escúcheme, este hombre estuvo practicando la justicia de Dios y no la inmundicia de ellos. Y Dios lo está separando. Investiga, mira.
y verás que es un error decir que este hombre estaba allá en inmundicia, que este hombre estaba practicando las cosas de ellos. Es un error. Sigo leyendo el 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo y oyendo, él se afligía y se dolía. Eso es lo que muestra Dios de Lot allá en Sodoma y en Gomorra. No queda bien que yo me levante a decir lo que no es de un hombre de Dios. Y vuelvo y te traigo a colación para que sepas si es delicado o no es delicado. Si a ti te duele que un hijo tuyo que murió por la patria, que entregó su vida por la patria, por la nación, por el ejército, que tuvo victorias, que le dio victorias a la nación, al ejército, de repente en una de tantas batallas murió, y yo me levanto a hablar lo que no es de él, a deshonrar su nombre. Yo sé que a ti te duele. Cuánto más a Dios, que es más sensible que usted y que yo. A Dios le duele que deshonren a estos varones de Dios que entregaron su vida. Tú te podrás pegar de que más adelante las dos hijas lo emborracharon, durmieron con él y de ahí ellas quedaron en embarazo y de ahí vinieron los amonitas y los hijos de Amón. De ahí vinieron, es verdad, pero mira que lo emborracharon sus dos hijas. Digámoslo así, lo engañaron. De ahí yo no puedo sacar para forzar la palabra que diga algo errado y deshonrar ese nombre de este varón. Bueno, hasta aquí llegamos. Esa de pronto era como una enseñanza, una corrección que quería hacer mediante estas redes, porque eso yo lo escucho mucho y se lo escucho a hombres muy de Dios, pero son errores que ellos cometen. Pueden ser muy de Dios, pero son errores y para mí son graves. Es mi concepto, que son graves, porque están deshonrando a hombres de Dios. Pueden haber muerto los años que hayan muerto, pero Dios, hasta el sol de hoy, usted se puede dar cuenta que ahí en la Biblia, Dios está honrando el nombre de Lot. Y es malo yo venir a deshonrar ese nombre, porque Dios lo llama justo. Y Dios muestra claramente en la Biblia que este hombre, aunque estuvo en Sodoma y en Gomorra, aunque vivió allá, siempre estuvo apartado del mal. Siempre estuvo en desacuerdo con lo que ellos hacían. Siempre. Por tanto, es malo, es delicado yo venir a deshonrarlo. Es delicado. Delante de Dios se lo estoy diciendo. Así como si usted como papá le deshonran a su hijo, usted se aira, usted se enoja. Usted se enoja. Que estén deshonrando a su hijo, que murió por la patria, que se entregó, que vivió la milicia como es. Y vengo yo a deshonrar a su hijo, el nombre de su hijo. Usted se enoja, usted se aira. Bueno, Dios también es igual. Padre, te adoramos, oh Dios de Israel, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Dios mío, te bendecimos. Señor, yo ruego a ti que aquellas personas que se han inquietado con estos temas, Señor, que tú les reveles, que tú les muestres, Dios del cielo, Señor, y que quites de aquellos que han cometido ese error, quita ese error de su mente, de sus corazones, Dios del cielo, porque o les han transmitido mal o han discernido la palabra mal discernida. Señor, yo te ruego, Dios, seas tú hablándoles al corazón, amado mío, Señor, y corrigiendo estas falsas enseñanzas. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, y que por tu misericordia, Dios del cielo, tú me has llamado a anunciar las buenas nuevas, Señor, las buenas nuevas de salvación. Gracias te doy, Señor, por revelarnos los secretos muy guardados y los tesoros muy escondidos. Yo te doy gracias por revelarnos las cosas grandes y ocultas, por enseñarnos tu palabra buena y deliciosa. Tu palabra es buena y es deliciosa, mi Dios. Yo bendigo este día
Padre, yo te ruego, mi Dios, bendito Dios, por mi hermano y mi amigo Wilmar Gutiérrez. Bendito Dios, lo bendigo. Padre, yo te pido, Señor, que esa camioneta, Padre, que le han robado, Señor, yo te pido, Dios del cielo, que tú hagas algo poderoso, Señor. Yo te lo ruego con toda humildad, mi Dios. Yo te pido, Dios del cielo, haz algo poderoso, Padre. Acósalos, Dios, y haz que la regresen, oh Dios. Sácala a la luz, Dios, donde quiera que esté, Señor, te lo pido. En el nombre de Cristo, Padre, yo te pido, te rogamos, Señor, por Colombia. Te pedimos, Dios del cielo, por la tierra. Padre, bendito Dios del cielo, yo sé que en este libro están escritas muchas cosas que se tienen que cumplir porque es tu palabra. Señor, pero ten misericordia. Bendito Dios del cielo, ten piedad, ten misericordia, Señor de la tierra, Padre, de esas zonas que están en riesgo, Señor, por aludes de tierra, porque los ríos se salen, oh Dios. Tú me has mostrado en sueños que vendría una mortandad a través del agua, Señor. Tú me lo has mostrado y yo lo he dicho a tu iglesia, a tu pueblo, así como me mostraste antes que viniera el COVID, que iba a haber una mortandad, y meses después una mortandad, empezó una mortandad de millones de almas en la tierra. Bendito Dios del cielo, Padre, y tu palabra dice, Señor, en el libro de Amós, oh Dios de gloria, que Jehová no hará nada sin que antes le revele a sus siervos los profetas, dice tu palabra. Tu palabra dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Señor de gloria, yo te doy gracias, Padre, y bendigo cada persona, Señor, que esté sentada viendo este video, esta transmisión, sea en directo en esta hora o sea en diferido después. Señor del cielo, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Bendito Dios de Israel, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias por permitirme compartir esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.